Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Justicia TV para platicar sobre los nuevos paradigmas de la justicia, los temas de vanguardia, las cuestiones de frontera que están haciendo avanzar el conocimiento jurídico. Para platicar sobre el novedoso, creo yo todavía hoy, tema del control de convencionalidad, les doy la bienvenida al programa a Georgina Vargas Vera. Georgina, bienvenida a Justicia TV, a este programa especial. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, es un placer. Y también a Pablo Muñoz Díaz. Pablo, gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos. Muchas gracias, encantado de platicar con ustedes. Qué amables. Georgina, ¿dónde situaríamos el inicio de esta nueva presencia, de este nuevo papel de las fuentes internacionales? Te lo planteo porque, pues como seguramente recordarán, había un debate que yo creo que es de octava época, ¿no? Que si la jerarquía de tratados, aquel amparo del sindicato de controladores aéreos, luego el caso McCain después, ¿te acuerdas? Y todo eso en una atmósfera de cambio jurídico que también trae cuenta del Tratado de del Telecán, ¿no? En donde de repente los órganos jurisdiccionales decían, oye, ¿y un tratado de libre comercio es lo mismo que un tratado de derechos humanos? ¿Un tratado bilateral entre dos estados es lo mismo que un tratado de Naciones Unidas? ¿Dónde surge todo el debate, Georgina? Yo creo que podemos encontrar tres momentos, o así me parece práctico señalarlos, que nos pueden ir dando un poco de luz. Uno, desde el panorama internacional y dos, desde el panorama nacional. Desde el panorama internacional, bueno, la Corte Interamericana comienza a desarrollar este concepto del control de convencionalidad con el juez mexicano, justamente, don Sergio García Ramírez, en sus primeros votos en 2004, en Mirna Mac, pero comienza a ver entonces estos esbozos de que le parece a la Corte Interamericana que las autoridades nacionales tienen que también empezar a implementar el derecho internacional, interamericano específicamente, de manera nacional. Sí. Y entonces comienza a ver cómo frasear esta obligación, de dónde tiene que venir. Es hasta 2006 en el caso de Almonacid, que ya todas y todos tenemos presente, que finalmente aterriza este concepto del control de convencionalidad, pero todavía lo deja de una forma más difusa. Lo aterriza específicamente con las autoridades judiciales, pero bueno, comienza a tener este esbozo de decir, mira, aquí está la Convención Americana, el último intérprete soy yo, Corte Interamericana, pero tú, juez nacional, tienes que empezar a hacer un control de que tus normas y tus leyes y tus actos de autoridad estén acorde con esto. Yo creo que ese es un primer momento que podemos ubicar. Un segundo momento viene justamente con el caso Radilla Pacheco en contra de México. No es la primera sentencia contra el Estado mexicano, pero sí es la primera en la que le mencionan este asunto del control de convencionalidad. Y eso trae como consecuencia que en México se tenga que discutir qué hacer con esto, qué hacer con esta sentencia en la que el Estado mexicano está siendo condenado y en la que además se le está pidiendo cambios específicos respecto al fuero militar, cambios constitucionales que son de importancia grande. Y entonces hay que ver qué hacer con eso. Y es donde tenemos el expediente Varios, el 912, en el que la Corte comienza a ver, bueno, la Suprema Corte comienza a ver qué hacer con este derecho internacional, si bien está todo enfrascado en una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana, pero bueno, ya comienza a discutir qué es lo que hay que hacer con esto, ¿no? ¿Qué podemos avanzar? Este expediente se discute antes de lo que me parece que es el tercer momento fundamental, que es la reforma constitucional de 2011, en la que ya podemos tener este nuevo parámetro de regularidad constitucional de forma más establecida. Viene después también la contradicción de tesis 293, en la que también hay que pues ir reformando estas ideas de qué implican los criterios de la Corte Interamericana, si solo en los casos donde fue condenado el Estado mexicano obliga, qué hacer con las otras sentencias. Entonces, como que ahí comienza a haber un nuevo parámetro justamente con base en el cual vamos a poder hacer un estudio de la constitucionalidad y la convencionalidad de las normas. Y yo creo que es muy interesante que se brinca esta
discusión académica que tenía mucho tiempo de si estaba arriba el derecho nacional o arriba el derecho internacional, qué es lo que hay que hacer, y eso ya tenía una discusión, pues no solo en México, sino en la región y en el mundo, En el pues mundo. de años, o sea, del derecho internacional, qué lugar ocupa. Y entonces a mí me parece que justamente este nuevo establecimiento de este parámetro trae la buena idea de decir, vamos a usar el criterio pro persona para decidir cuándo se va a aplicar qué tipo de normativa, pero también vamos a entender que a raíz de la reforma del artículo 1, nuestro nuevo parámetro incluye los derechos humanos que estén en tratados internacionales, y justo atendiendo esto, no solo en tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo, los derechos consulares, que no necesariamente estarán en un instrumento propiamente de derechos humanos, pero que son un derecho. Entonces, les entiende como parte del bloque de derechos que hay que respetar y que hay que garantizar en el país. Entonces, creo que esa es muy resumido como el recorrido que podríamos entender para ver cómo finalmente aterriza esta noción de que ya más allá de esta dicotomía entre si va arriba el internacional o arriba el nacional, ya podemos entender más bien qué es el contenido de la norma, qué es un derecho humano, lo que hace que se aplique y no su fuente, si es nacional o internacional. Correcto. Pues muy resumido, pero muy sustantivo, porque vaya resumen que nos acabas de ofrecer, poniendo realmente los puntos sobre las is que en buena medida definen y, como tú dices, le dan contenido al tema. Ahora, esto supone un impacto, Pablo, déjame ponerlo así, en términos de cultura jurídica, que ahora Georgina lo decía así con gran claridad y decía las etapas y todo, pero veníamos de un derecho, de un ordenamiento jurídico ultranacionalista, ultra cerrado, doctrinalmente autóctono, porque aquí se hablaba del juicio de amparo y no sé qué. Digo, claro, en derecho civil a lo mejor se citaba la doctrina francesa y todo, pero en general era un mundo jurídico muy cerrado, autorreferente. Los libros extranjeros casi no llegaban y de repente dicen, a ver, Radilla Pacheco, control de convencionalidad, Corte Interamericana, fuentes internacionales, reforma de 2011 el artículo primero. ¿Cómo juzgas tú este impacto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes y cómo lo has vivido también? Porque tú eres protagonista de él. Sí, claro. Ahora sí, como se llama aquí, es un nuevo paradigma. Todo depende de cómo verlo y me gustaría parafrasear algo como decía Peter Haberle de la sociedad abierta de intérpretes constitucionales y una sociedad cerrada de intérpretes constitucionales. ¿Qué sucedía? Antes de todo este nuevo paradigma, era una sociedad cerrada de intérpretes constitucionales. Había un control concentrado. El último intérprete lo tenía, en este caso, el Poder Judicial de la Federación. Era el que decía el valor de los tratados, el que interpretaba máximo. ¿Qué sucede? Se vuelve una sociedad abierta de intérpretes constitucionales. Es decir, cualquier autoridad ya tiene a su alcance la Constitución. Y si a eso le sumamos eso es lo que bien nos decía, de cómo se incorporan en este caso los tratados internacionales en derechos humanos y cómo se incorporan los derechos, lo que hay que verlo es que se integran a un sistema normativo. Es decir, se hace un bloque de regularidad constitucional, supuestamente, donde se ponen al mismo nivel los derechos humanos que están reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos y otros tratados, como bien dices, que incluyen ciertos derechos o prerrogativas para las personas, sí, y a su vez se unen a la Constitución. ¿Qué es esto? Pues un sistema normativo. ¿Qué implica el control de convencionalidad? Pues realmente es un control de regularidad, pero eso realmente es una cuestión de seguir el sistema normativo que sea consistente, coherente, ¿no?, e independiente. Pero sobre la base de fuentes nuevas. Exacto. Cambia el nuevo paradigma. Entonces, lo que costó mucho trabajo y creo que todavía hay mucha renuencia es si ya forma parte, en este caso, de este bloque, de este nuevo sistema, de este sistema normativo complementado que es el que sostenemos, pues lo que hay que hacer es que todo, o sea, este efecto tiene que irradiar a todo el sistema normativo y todo el sistema normativo tiene que ser coherente con el sistema. Es decir, no puede haber incongruencias ni inconsistencias. En fin, ¿qué hace el control de convencionalidad? Pues buscar estas inconsistencias que puede haber, que puede ser muy fácil, pues una inconsistencia lógica, es decir, una norma que está contradiciendo otra que puede ser total, parcial o parcial. Pero ¿qué sucede? Que el nuevo parámetro que tenemos que seguir es este nuevo bloque, esta nueva incorporación. Y regresando a lo que estábamos platicando, porque estaba platicando al inicio, ha costado mucho trabajo porque de estar educados a una forma de sociedad cerrada de intérpretes constitucionales a cambiar a una sociedad abierta, es donde ha sido muy, muy difícil, porque están conviviendo nuevas generaciones. Ahora sí que
pues los que tenemos oportunidad de dar clases, te das cuenta de los que somos anteriores, de los que nos educaron con garantías individuales y Oye, a los que son. y parecería un cambio semántico, ¿eh? Sí, no, No, pero es de fondo. estamos hablando, o sea, digo, los que Garantías individuales. 20 años era así, la clase era garantías individuales, se Sí, enseñaban sí. los libros, Los libros. los libros eran así, se llamaban garantías fundamentales, y empieza una nueva corriente un poco más disruptiva, donde empieza a voltear a ver a los derechos humanos conceptualizados como principios, es decir, empiezan a ver estos principios, estas cuestiones axiológicas que realmente empiezan a darle una carga sustantiva a la Constitución, y eso ha costado mucho trabajo. Y si a eso le sumamos que las personas encargadas a revisar las normas, ¿no?, traen esta doble visión, tanto de garantías individuales y tratar de aceptar estos principios, pues se da un choque. Y yo creo que lo más disruptivo fue tratar de reconocer que existe en este nuevo paradigma una relación entre derecho y moral. Y me refiero a moral ya como reconociendo estos valores que existen en la sociedad, estos principios axiológicos que nos hacen tener un estándar de que todo el sistema tiene que estar vinculado a este tipo de principios. Que por otra parte, y esta es una discusión muy teórica, etcétera, pero por otra parte, salvo que seas un seguidor de Kelsen, del Kelsen de la teoría pura, no se puede desconocer que en el ámbito del Estado constitucional de derecho hay una moral positiva y que hay una influencia de axiologías constitucionales y constituyentes de la cual cabe dar cuenta, incluso en la aplicación por parte de tribunales constitucionales. O sea, aquí no estamos ante un objeto neutral. El objeto no es neutral. El constitucionalismo es en favor de la igualdad y la libertad. Exacto, la autonomía, igualdad y dignidad de las personas. Es todos esos pilares que nuestro liberalismo igualitario hacen que la Constitución tenga que prevalecer a su vez con estos nueva incorporación, que realmente son estos derechos fundamentales que se están incorporando y que hacen este sistema normativo que es actual, que va a ser el parámetro de regularidad de todas las normas inferiores, ¿no? Que tienen que hacer las autoridades jurisdiccionales, ver que esas normas inferiores y su propio actuar vaya en congruencia con este nuevo bloque de regularidad, ¿no? Que no es un reto menor, no es un reto menor. Georgina, a ver, regreso contigo para esto. Esta aplicación de fuentes internacionales, los tratados a los que tú aludías, el propio concepto de bloque de regularidad, que quizá incluso hoy no forme parte todavía de la general cultura jurídica en México, etcétera, requiere de una metodología. Tú aludías a esta diferencia que también García Ramírez ha elaborado doctrinalmente entre control externo de convencionalidad y control interno de convencionalidad. Hay ciertas pautas metodológicas. Cuéntanos un poco sobre eso, la forma de llevar a cabo el control de convencionalidad. Claro. Sí, justamente la Corte Interamericana comienza con el juez García Ramírez a entender que va a haber un control justo, como dices, hecho por la Corte Interamericana y de hecho la Comisión Interamericana, que bueno, que sabemos que tiene una naturaleza que no es judicial, jurisdiccional, como sí la Corte, pero bueno, va con el tratamiento de los casos, entonces en algunos puntos podría llegar a ser una especie de control de convencionalidad, pero la Corte lo entiende como que los órganos del sistema interamericano van a realizar un control de convencionalidad. Y de hecho es curioso en sí mismo porque siempre tiene esta lógica de la complementariedad del sistema interamericano. Correcto. Que podemos luego elaborar sobre eso y cómo en realidad pues varias veces no es tan complementario y más bien entra en puntos en los que quizás ya hay una resolución nacional, pero bueno. De manera complementaria se entiende que los organismos del sistema interamericano van a realizar un control de convencionalidad y van a revisar que el actuar y las normas que estén llegando en un caso concreto sean acordes con la Convención Americana. Se entiende que, bueno, con la Convención Americana y con otros tratados. Sí. Porque primero comienza solo con la Convención Americana y luego va hablando también de Belém do Pará, del Protocolo de San Salvador, ya va después elaborando sobre diferentes instrumentos interamericanos. He escuchado incluso este concepto, seguramente lo han escuchado ustedes también, del jus comune. Sí. ¿Te hace sentido? Sí, yo creo que el jus constitucionale comune ha sido una derivación del control, no necesariamente del control de convencionalidad, pero de cómo los países han entendido que tienen la obligación de hacer el control de convencionalidad y también cómo han dialogado con la Corte Interamericana. Yo creo que justo entonces estos organismos hacen el control, pues la Corte y la Comisión Interamericana,
pero también las altas cortes y las autoridades judiciales de los países van desarrollando su propio entendimiento de qué quiere decir control de convencionalidad y entonces a qué estoy obligado. También porque la Corte Interamericana comienza hablando solo de autoridades judiciales y luego ya también se pasa a autoridades administrativas, pero que tienen por ejemplo, un potencial sancionador, y luego ya se va a todas las autoridades. En el ámbito de sus competencias, que eso es muy abierto, hay papers y papers escritos sobre qué quiere decir eso en el ámbito de sus competencias, porque de nuevo entramos a este control concentrado, control difuso, que es quién puede realizarlo, solo la alta corte de un país o todos los tribunales, etcétera. Ahora, en ese punto, ¿dirías que estamos todavía en una etapa de un debate abierto o ya hay una definición clara? O dirías, ¿quién puede llevar a cabo, con qué metodologías? Y, por ejemplo, ¿un control difuso es obligatorio? ¿Todos los países tienen que permitir que todas sus autoridades judiciales llevan a cabo control de convencionalidad o está en discusión? Y luego, obviamente, te lo tengo que preguntar porque tú sabes que está ahí en el debate. ¿Autoridades administrativas? ¿Cuáles y cómo? Exacto. ¿No? Yo creo que ese es uno de los debates que menos claridad nos ha ofrecido, a pesar de que ya casi van a ser 20 años de Almonacid. Esas aristas en específico siguen siendo complicadas. También en una realidad en la que no todos los países de la región son, por ejemplo, estados federales, entonces sus autoridades son muy diversas y no siguen esta misma lógica, entonces, de poder tener quizás un poder judicial que esté segregado por estados. Entonces, y la Corte Interamericana creo que ha sido uno de los espacios donde más ha dicho, tú acomódalo como tú prefieras, en el marco de las competencias que te acomode. Y, por ejemplo, ha tocado resolver a nivel nacional si tribunales inferiores por ejemplo, a la alta corte pueden estarle haciendo un control de convencionalidad de lo que ya decidió la alta corte. Entonces, yo creo que ahí depende. Argentina, por ejemplo, había sido muy abierta al control de convencionalidad y luego se cerró. Sí. Colombia creo que ha permanecido abierta. México ha estado ahí como hablábamos con la contradicción de tesis. Lo recibe, pero lo recibe con ciertos candados. Entonces, restricciones expresas. Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los temas que más hace falta elaborar y del que yo creo que podríamos derivar un poco de puntos en común del uso constitucional común. O sea, porque entonces empieza a hablar de un constitucionalismo semejante en Latinoamérica que dialoga con la Corte Interamericana, al cual yo le bajo estándares, pero también la Corte los toma en cuenta para resolver ciertas sentencias. Entonces, no solo yo veo al derecho interamericano, sino que el derecho interamericano me voltea a ver a mí. Y se va construyendo, creo, este espacio común de constitucionalismo. Pero cada quien... ¿Y autoridades administrativas? Las autoridades administrativas, por ejemplo, la Corte sí ha hablado específicamente de fiscalías. Correcto. De lo que podríamos entender también como ministerios públicos. Pero entonces es... Realmente ahí, porque, por ejemplo, me parece, ¿realmente ahí hablamos de un control de convencionalidad o simplemente hablamos de que esas autoridades tienen que actuar con el respeto al deber y garantía, que encontraríamos más bien en el artículo 1 de la Convención Americana? O sea, si simplemente tienen que pues actuar conforme a derecho, pero, o si eso es un control de convencionalidad realmente. Pues esa es una pregunta profunda, pero también involucra el propio alcance del control de convencionalidad como una declaratoria de invalidez o de antinomia, o el control de convencionalidad en algunos de sus pasos puede ser interpretación conforme, puede ser aplicación de criterios de selección de norma bajo el pro persona. Aquí la pregunta sería, ¿entendemos que control de convencionalidad es necesariamente llegar al final y supone una inaplicación de la norma nacional? Para la Corte Interamericana, sí. Se tiene que dar todos los pasos. Sí, yo creería que ¿Interpretación conforme? Es que yo creo que para la Corte Interamericana es necesario entender todos estos ejemplos como control de convencionalidad. Te pongo un símil, y tú lo sabes muy bien. En algunos de sus votos, García Ramírez identificaba una analogía entre control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Una Suprema Corte de Justicia de la Nación puede llevar a cabo un control de constitucionalidad y no llegar a la declaratoria de inconstitucionalidad, sino, habiendo revisado los elementos del caso, decir, no, pues esta norma es válida. Yo por eso te decía, necesariamente implica
llegar hasta la inaplicación de la norma nacional? ¿O puedes tú, juez de distrito, te voy a poner tú eres juez de distrito y dices, oye, pues aquí me está planteando el actor, la parte actora tal cosa, voy a llevar a cabo un control para ver si esta norma es compatible con el sistema interamericano? Llevas a cabo la revisión, argumentas, construyes un razonamiento jurídico y dices, sí es compatible. ¿Es control de convencionalidad o no? Sí, claro. Yo creería que sí, porque además la misma Corte Interamericana lo ha hecho. En pocos casos ha encontrado que se hace, pero por ejemplo en el caso de Petro contra Colombia, que además se volvió un caso sumamente relevante porque ahora Petro es el presidente del país. Ciertamente. Ahí es muy interesante porque el propio Consejo de Estado de Colombia había ya declarado inválidas algunas de las sanciones administrativas que se le habían impuesto a Petro. Y entonces la Corte Interamericana valora que de hecho el Consejo de Estado realiza un adecuado, la Corte le llama un adecuado control de convencionalidad de esas sanciones a Petro y la revisión de la norma colombiana que había hecho el propio Consejo de Estado y le dice, ok, check. Al final de todos nos condena porque le parece que hay otras cosas que no se repararon vía Consejo de Estado, pero sí entiende que ya cambió. También Duque, que es otro caso colombiano, donde Colombia cambia su legislación respecto a parejas del mismo sexo y la posibilidad de que haya una asistencia social después de que fallezca una de los dos. Y ahí también dice, mira, Colombia ya cambió su norma, bien. Entonces sí hace un control porque sí dice, ok, ¿cómo está ahora el ordenamiento colombiano con relación a las parejas del mismo sexo? Bien, me parece que ya está acorde. Pero lo valida, digamos, un control, pero... Sí. Entonces yo creo que sí realiza un control, Correcto. solo que el resultado del control es como que pasaste, no reprobaste y entonces, pues nada, te condena. Que en realidad eso es chistoso porque el mismo Duque, de todos modos hay condena al artículo 2 de la convención, porque aunque ya cambiaste tu norma, en el momento de los hechos era contraria a la convención. Correcto. Entonces, también ahí es un argumento un poco circular de la Corte. Puede haber una condena para efectos de reparación en algún sentido, etcétera. Yo personalmente soy un poco crítica de cuando justo la Corte condena a violación al 2, cuando ya se modificó la norma, porque justamente la reparación sería modificar la norma. Y yo ya lo hice. Entonces, Habría que pensar si hay alguna otra forma de reparar. bueno, sí, claro. Si hubiera alguna otra forma. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre un tema, ya lo ven, todavía hoy de frontera, todavía hoy de vanguardia, que es el control de convencionalidad. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial de Justicia TV para discutir los nuevos paradigmas de la justicia. Estamos platicando sobre el novedoso tema, todavía un tema donde quedan muchas aristas, decía muy bien Georgina, por dilucidar, que es el control de convencionalidad. Y quiero regresar contigo ahora, Pablo, porque pues Georgina ya nos advertía de ciertos debates que están abiertos, el tema de si tiene que ser un control difuso en el marco de las competencias, qué autoridades lo tienen que llevar a cabo. Ahí está esa fórmula del caso Hellman contra Uruguay, un poco viendo todas las autoridades, incluye al policía de la esquina, incluye a órganos de garantía en sede administrativa como CONAPRED en México, o PRODECON, o PROFEPA, o PROFECO, etcétera. Georgina nos daba un adelanto sobre esto, que desde luego, bienvenida a tu reflexión, pero yo te quiero plantear un tema ulterior, que es este. Definamos la metodología que sea, discutamos todos estos puntos, pero al final te vas a encontrar en la necesidad de un debate de criterios sustantivos. Es decir, tengo una norma de libertad de expresión, tú y yo hemos platicado en varios programas de libertad de expresión, ¿es compatible con el artículo 13 de la Convención? ¿Es compatible con Última Tentación de Cristo? Con los estándares, etcétera. Debido proceso lo mismo, igualdad y no discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo andamos en lo sustantivo, Pablo? ¿Qué valoración puedes compartirnos? Pues que parte del control de convencionalidad, y bien lo decía Georgina, también hay que ver, o sea, no nada más es centrado, hay la creencia que nada más implica la convención y no, obviamente es todo vamos a llamar Jan Corpus Juris, pues es todo el cuerpo interamericano, pero no nada más, ojo, yo no nada más las normas, sino también la interpretación que has hecho de las mismas. O sea, ¿a qué me refiero? Eso hay que tomarlo muy bien en cuenta. Si tú tomas la Convención Americana, por ejemplo, ahorita mencionaba libertad de expresión, tomamos el 13 y lo leemos, ese ya no es el 13.
Ok. Es decir, Tolkien lo dice muy bien, hay una interpretación novelada. ¿A qué se refiere? Que cada vez vas escribiendo diferentes capítulos y va creciendo el artículo. Eso no quiere decir que se redacte, se conviertan, en este caso, obviamente no son legisladores, pero obviamente ciertas adiciones a los tratados, no. Lo que se va haciendo, se le va dando densidad normativa, o sea, densidad normativa a esos. ¿Y quién se la da? Pues obviamente las autoridades, en este caso la que puede pronunciarse. La última autoridad es la Corte Interamericana. Entonces, siempre en este control de convencionalidad se tiene que atender no solo a la norma, es decir, al texto, sino a las interpretaciones propias que se le ha dado. ¿Por qué? Como bien decía, el problema con el 2 o el problema con el primero es por ese cajón desastre, pero que pues hay que ver cómo se ha ido la interpretación de la Corte. Entonces, no puedes tú tratar de aplicar a rajatabla la convención, porque eso ya no es el texto. Con eso no quiere decir que efectivamente no, ya no sean las palabras que están ahí, sino estas palabras ya tienen cierta densidad que caso a caso la propia Corte Interamericana se lo ha dado, ¿no? Bien decíamos que puede haber un control difuso, un control concentrado. Citado García Ramírez, también, si no mal recuerdo, en el voto que hace en el caso eh, Montiel y Cabrera, creo, Eduardo Ferrer. Eduardo Ferrer, Sí. juega con este tipo de control. Es decir, empieza a decir, bueno, hay un control difuso que pueden hacer todas las jurisdicciones, pero hay un control concentrado. Y aquí es donde también nos tenemos que ver quién es el intérprete último de la Convención Americana y de todo este sistema interamericano, pues obviamente es la Corte. Y la Corte le ha dado cierta densidad a todos sus artículos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando se realice el control, ¿no? De hecho, la primera sala hace poco resolvió un asunto que ya se volvió jurisprudencia, donde es un tipo de, se le llama metodología, pero realmente son pasos que debes de hacer para hacer un control de convencionalidad. O sea, uno identifica, y se habla sobre el ex oficio, ¿no? Las autoridades lo tienen que hacer un control ex oficio. ¿Qué debes de hacer? Pues obviamente, dentro de tus potestades, autoridad jurisdiccional, en el caudal probatorio lo que te dicen, vas a advertir si hay una violación de derecho fundamental y lo vas a tomar. Pero hay una parte en esos pasos que es muy importante cuando lo identificas. Tienes que identificar dónde está ubicado ese derecho humano que vas a ejercer parte del control. Y no solo eso, sino tienes que atender a las interpretaciones que se le da, ¿no? ¿Por qué? Porque si la autoridad jurisdiccional nada más va a tomar, ¿no? O un juez va a tomar en cuenta lo que dice el texto de la convención, se va a quedar corto, porque eso ya no es, ¿no? Obviamente, tenemos que ver que efectivamente ha tenido unas ciertas modificaciones propias de interpretativas, y lo que hay que tomar en cuenta es que todo este sistema es vivo, y al momento que está vivo va cambiando y va cambiando y va creciendo. Entonces, cada caso que va resolviendo la Corte Interamericana, pues le va dando diversa densidad. Mencionaba Georgina el caso Petro, pues obviamente le dio una nueva densidad a cómo debes de jugar con este tipo de derechos para ver si puedes castigar así a una persona y privarlo así de sus derechos. Y en libertad de expresión, infinidad de voces que se ha dado y densidad que se le ha dado a la propia convención. Cada sentencia agrega un capítulo a esa novela. Esa novela, o sea, pues esa es una interpretación novelada, es una novela a cuatro manos, donde uno de los escritores siempre va a ser, en este caso, la Corte Interamericana. Bueno, es una novela en coautoría con los tribunales internos también y con operadores jurídicos. Que ahí es donde está lo interesante, porque es donde se empieza a dar el diálogo. Sí. Ahorita vamos a hablar de diálogo. Ahora, en este tenor, Georgina, pues caramba, lo que dice Pablo eleva de manera sustantiva y diría yo cualitativamente la exigencia hacia los operadores nacionales. Porque entonces dice Pablo, pues ya incluso que no sería poco, lean los tratados internacionales, todo. Ok, ya los leyeron, no es suficiente. Porque ahora hay que acudir a los precedentes, a todos estos casos que ustedes han mencionado. ¿Y ahí cómo estamos? Entonces, todo esto, en primer lugar, te pregunto, ¿forma parte del parámetro? O el parámetro es el puro texto del tratado, de la convención, etcétera? Y dos, ¿y cómo estamos aplicando? ¿Sí le estamos entendiendo al tema del presente interamericano o no? ¿Qué nos puede? Yo creo que ahí es muy interesante también el último pasito que ha tomado la Corte Interamericana, bueno, ya tiene algunos años, porque a raíz de la opinión consultiva 21, que ya tiene rato, ya vamos creo que en la 27, a partir de esa opinión consultiva decidió que también respecto a las opiniones consultivas había que tomarse en cuenta el control de convencionalidad. Entonces no son solo todas estas sentencias, O sea que otro capítulo, más capítulos, ¿no? Sí, ya sí. más capítulos. Ya también las opiniones consultivas, a partir de esa OC 21, ha metido siempre la Corte ahí su párrafo base, que establece que también las opiniones consultivas van a tener que ser tomadas en cuenta. Y entonces, claro, eso es un salto importante, porque antes la misma Corte Interamericana pues hacía una distinción entre su facultad
contenciosa, que son los casos previamente, y la facultad consultiva. Y no le daba el mismo peso a unas decisiones tomadas en una función y en otra. Pero a partir de esta OC dice que sí, pero ahí me parece interesante que si uno lee con detalle la contradicción de tesis 293, no queda para nada claro que también estemos hablando de las opiniones consultivas. Correcto. Entonces, ahí sí ya estamos hablando no solamente de sentencias dictadas respecto al Estado mexicano, sino criterios orientadores también de las otras, pero no las OCs. Entonces, las opiniones consultivas ya también entrarían como un nuevo mecanismo. Justo esto que comentaba Pablo de cómo se van ampliando los derechos, el artículo 26, que es el de DESCA, que ya hemos también platicado, Claro. cómo se ha exponenciado el contenido ampliamente y básicamente ya varias cosas podrían entrar en ese artículo 26. Entonces, Y ya de violación directa de derechos sociales. exacto, sí, en el último caso argentino ya está derivando el derecho al agua, que deriva no necesariamente de la norma de la Carta de la OEA, pero que a su vez de otras, que es toda una Toda una novela. cadena de- Toda una novela. toda una cadena de argumentación para poder llegar al derecho al agua y declararlo violado, ¿no? Entonces, ya también tienes que mantenerte muy al día justo por esto, porque uno lee el artículo 26 de la Convención Americana y jamás esperaría encontrar ahí nada que tenga que ver con agua, pero entonces tiene que mantenerse muy al tanto de lo que va diciendo la Corte, y ya no solo en la sentencia, sino también en las opiniones consultivas. Oye, a ver, nada más para que la gente que está viendo el programa tenga claridad en esto. Yo he leído textos de Sergio García Ramírez, ya lo hemos citado aquí, los tres lo hemos citado. He leído textos de Eduardo Ferrer Magregor también. Ya aludía Pablo a esta gran figura de nuestro juez mexicano en la Corte Interamericana. Y yo creo que ustedes como especialistas en la materia seguramente estaremos de acuerdo en que las opiniones consultivas, bajo el principio de buena fe del derecho internacional, tienen que ser tomadas como vinculantes. Sí, me parece que lo consultivo, a ver si estamos de acuerdo o no, Georgina, lo consultivo está determinado por el origen. ¿Por qué es consultivo? Pues porque alguien llega y te hace una consulta. Ahora, tú desahogas esa consulta en tu calidad de intérprete final de un sistema jurídico, de un sistema normativo, y tú eres el intérprete final y tú expresas un criterio. ¿Cómo es posible que alguien diga que eso no es vinculante? A mí me parece que eso es vinculante, pues si te lo está diciendo el intérprete, porque de otra manera sería como decir, bueno, sí, allá consultaron y dijeron, ¿qué? Pero yo aquí hago lo que, oye, pero no formas parte de un sistema, no de buena fe, como Estado soberano, te sumaste a ese sistema. ¿Coincides o no? ¿Son Sí, vinculantes o no? yo creo que yo he transitado a llegar a esa conclusión, pero reconozco que no la compartía en el inicio más primario de esa postura. El juez Eduardo Biogrossi, que era este juez chileno que ya no está en la conformación actual, y que siempre tuvo una postura más... pues es que es interesante porque justo volviendo solo rápidamente a un tema que tú decías del control de convencionalidad, yo creo que tiene mucho que ver con que las juezas y los jueces de la Corte Interamericana han sido en su mayoría jueces de sus altas cortes. Correcto. Su formación es una formación constitucionalista y ellos leen el derecho con unos lentes de constitucionalistas. Y la Corte Interamericana... Oye, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. La Corte Interamericana aplica derecho internacional, o se mueve bajo las normas del derecho internacional, por así decirlo. Y el juez Biogrossi, justamente, me parecía un buen ejemplo de un juez formado internacionalista, hecho y derecho, que entonces muchas veces entendía ciertas restricciones del derecho internacional con base en la soberanía de los estados y etcétera, que no le permitían avanzar, por así decirlo, tanto como unos lentes de derecho constitucional te permitirían. Entonces, él, por ejemplo, era muy crítico de esta figura de obligatoriedad de las opiniones consultivas y básicamente lo que decía era que como no había unos hechos específicos y víctimas específicas y no había pues una problemática específica que analizar, como que entonces lo que estabas diciendo podía ser más un criterio, pues... Sí, y no hay ni siquiera contradicción, observador, ¿no? Y no hay sino- contradicción, Exacto. no hay partes formales, Exacto. digamos. Y tenía un segundo argumento que creo que es un poco más utilitarista, que era que
si empezábamos a entender que las opiniones consultivas sí iban a formar parte del control y de esta obligatoriedad, entonces la Corte iba a tener que tener mucho más cuidado en lo que decían las opiniones consultivas. Se iba a poder explayar menos, digamos. Pues esperemos que tengan cuidado siempre, ¿no? Independientemente del carácter de... Pero yo sí creo, y creo que con el paso de los años la Corte también ha hecho más sólida esta argumentación, justo la que compartías, de decir, bueno, yo soy el intérprete último de la convención y a fin de cuentas se me está presentando una problemática. Y si tiene el Estado a nivel nacional una norma o una práctica que vulnera estos estándares que yo estoy desarrollando aquí, sí podemos entender que como intérprete última de la convención, justamente los artículos ya no son solo lo que está escrito en el papel, sino la interpretación que yo doy de ellos, y sea una sentencia o sea una opinión consultiva, te estoy diciendo que esta es la interpretación de la Corte Interamericana sobre esto en específico. Entonces creo que sí formaría parte. Pero además me parece, coincido con tu análisis, pero me parece elemental desde el punto de vista de la seriedad con la que un sistema de protección y tutela de derechos humanos se tiene que desarrollar. Claro. Es decir, a ver, México quiso formar parte del sistema interamericano, nadie lo obligó, Claro. ¿no? En un momento se tomó la decisión soberana, pues, y tienes un intérprete último, tienes alguien que está escribiendo el último capítulo de la novela en la etapa en la que estamos, pues yo diría que lo respetara, ¿no? Si te Sí. está dando una interpretación. O sea, forma parte también de sentir, déjenme, voy a poner aquí un calificativo excesivo, pero ¿se acuerdan de aquella referencia de Noam Chomsky de los estados canalla? Oye, pues no seas canalla. Pues si ya dijiste que sí querías, pues hazlo con todas sus consecuencias, ¿no? Esa sería la... Sí, que a fin de cuentas siempre es el contraargumento a esto que luego los estados plantean de no es que estás violando mi soberanía, pero es que tú quisiste. Claro, O sea, tú formas parte de... este sistema. Y también te puedes salir, por cierto. Exacto. Nadie te obliga a permanecer aquí. No. Digo, con... Claro, esperando la denuncia, sí, la denuncia y los tiempos, etc. pero sí, es cierto, o sea, la pertenencia a un sistema regional de protección de derechos humanos es de hecho una manifestación de la voluntad del Estado. Porque Libre y soberano. Sí, el Estado decidió pertenecer, entonces, Claro. pues es más bien al contrario. Todo lo que derive de ese sistema regional es una expresión de tu propia soberanía, porque tú lo constituiste. Yo espero, Georgina, que muchas personas te escuchen, porque eventualmente la reflexión que nos acabas de compartir será muy importante para este país. Próximamente. Sí. Vamos a hacer una pausa. No se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación, en este análisis para el programa especial de Justicia TV sobre los nuevos paradigmas de la justicia, aquí específicamente en materia de control de convencionalidad. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial de Justicia TV sobre los nuevos paradigmas de la justicia. Estamos platicando con nuestros invitados del control de convencionalidad y regreso contigo, Pablo Muñoz Díaz, para plantarte esto. Yo creo que hay muchas aristas, muchos temas abiertos. Aquí mismo ustedes lo han identificado con gran claridad. ¿Qué sigue en tu criterio? ¿A qué deberíamos ponerle atención? ¿Es un tema de revisar, por ejemplo, normas de la Constitución mexicana que eventualmente chocaran con el orden internacional? ¿Es un tema de cultura jurídica? ¿Verías que el desarrollo pudiera transitar más bien hacia la tarea de tribunales del Foro Común o federales de juicio ordinario en primera instancia, juzgados de distrito? ¿Es un tema de Suprema Corte? Digo, yo sé que son muchas cuestiones, pero seguramente nos podrás ofrecer un buen panorama. No, claro. Digo, además es muy compleja la respuesta. O sea, yo creo que hay que analizarlo por dos vías. Uno, tiene que ver, como hablamos, un paradigma, tiene un cambio completamente en la cultura jurídica. Correcto. Tienes que cambiar la cultura jurídica desde los estudiantes y de ahí ir subiendo. Porque el primer problema que, bueno, yo en lo particular he advertido mucho es estos jueces que hablábamos en un inicio, que fue, o que los que fuimos educados, Jueces y libros y libros doctrina y todo, ¿no? educados a partir de un modelo de garantías individuales de un Estado completamente positivista, legalista, y ahora que estamos en un Estado constitucional, ahí ya ha habido un gran problema de cómo lo estamos viendo, ¿no? Sí. Otros, también el cambio de cultura jurídica va a implicar que no lo veas como un enemigo ni como una intromisión al derecho mexicano, como me decía Georgina, sino simplemente es la realidad y punto. La realidad ya no es teorizar sobre la misma y que si se aplica en tal o cual esquema, es una realidad y se tiene que aplicar. Dos, tiene que haber ya un cambio propiamente de los poderes judiciales. Yo creo que el Poder Judicial de la Federación y su Suprema Corte ya tiene que encabezar este cambio, que ya lo ha estado haciendo con diversos precedentes.
y tienen que permitirle también jugar a la justicia local. ¿Cuál es el problema que luego se advierte? Que la justicia local quiere, no creo que sea creativo, pero quiere empezar a realizar este juego de control de convencionalidad y alguien quiera de arriba, quiere enmendarle la plana. Entonces va cambiando hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia diversos asuntos donde realmente se está ejerciendo muchos controles de convencionalidad, ¿no? Claro. Entonces al final del día estás teniendo varias etapas de revisión de un control de convencionalidad local. Supongamos un asunto donde se termina la justicia local, va a un amparo, ¿no? El tribunal colegiado revisa el control de convencionalidad y al final, supongamos, puede llegar en amparo directo de revisión y la Suprema Corte de Justicia le revisa todavía el control de convencionalidad. Pero ¿estimarías que eso es negativo? No, obviamente no refiero que sea negativo. ¿Lo refieres como una crítica al...? O sea, creo que el problema es que nosotros tenemos que ir, tratar de entender que ya forma parte, como hablamos al principio, de un sistema normativo que ya forma, que no es tanto volver a revisar y tratar de aplicar la metodología o artefactos, sino simplemente es complementar. Correcto. Si lo que hizo la autoridad local fue aplicar un control de convencionalidad y realmente justificó, argumentó racionalmente por qué consideraba que esa norma se había que inaplicar, lo que debe de hacer la autoridad superior es reforzarle si le faltó algo, pero también respetarla, ¿no? Porque el problema es que cada quien quiere opinar y al final pues termina haciéndose demasiado azaroso este caminar. Eso es por un lado, cultura jurídica, otro la autoridad jurisdiccional, y creo que también falta un poco cambiar esto. Algo que yo he podido advertir y los balameros que han escrito sobre este tema es que piensan que el bloque de regularidad constitucional nada más obliga a autoridades jurisdiccionales. Y no debe de ser así. Bueno, O sea, es el tema que... ese es un gran tema. O sea, el bloque de regularidad constitucional obliga, o sea, al momento que ya forma parte de tu sistema normativo, obliga a todos los poderes. Correcto. ¿Qué implica eso? Que cuando el legislativo va a emitir una norma, tiene que revisar que no contravenga no nada más el texto constitucional, sino también el sistema interamericano con sus interpretaciones. Es decir, también tiene que ejercer este tipo de control, ¿no? Que se refiere a que si mi actuar se va a pegar a estas normas superiores que ya me obligan, ¿no? Tiene que haber un efecto de irradiación completamente del sistema normativo a todos, ¿no? Y obviamente bajo las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque también tenemos otras autoridades que pueden realizar controles constitucionales, pero no hacen. Tenemos muchos órganos autónomos que realizan formalmente autoridades jurisdiccionales. Claro. El INAI, IFT, Sí. COFESE realizan también y aplican cierta normatividad y también tienen que jugar con este tipo de control, y cuando sea revisable, pues también tratar de apoyarlo o de plano, si es una franca violación, pues poderlo de revisar. Entonces tendría que haber un punto de presunción de que el control de convencional realizado es en favor de la persona y tendría que prevalecer. Yo creo que es ahí donde tendríamos que amarrar con un gancho, ¿no? Pues no es poco, no es Sí. poco. Georgina, una palabra que se ha usado mucho, que se repite con frecuencia cuando hablamos del tema de control de convencionalidad, es diálogo jurisprudencial, porque las pautas, los criterios, la propia configuración de bloques de regularidad, etcétera, no van en una sola línea, en una sola dirección, sino que pueden ir de un origen, por ejemplo, Corte Interamericana en Radilla o en Campo Algodonero o en Cabrera y Montiel contra México, etcétera, hacia un estado y del estado regresar también hacia la Corte o hacia el sistema interamericano en términos generales. ¿Por qué es importante el diálogo? Yo creo que es una figura bien interesante que cada vez creo que la Corte Interamericana lo ha tomado de una manera más efectiva. Ahí también es importante hacer notar que evidentemente las Cortes nacionales tienen acceso a una amplitud de temas muchísimo más grande que la Corte Interamericana, que sabemos que los casos primero pasan por la comisión, y que además tienen un número de sentencias mucho más reducidas que lo que pueden tener las autoridades nacionales. Entonces, eso lo menciono porque cuando llegan casos nuevos o de temas nuevos que la Corte Interamericana no ha podido atender previamente, en su momento lo que pasó con todo lo que tenía que ver con expresión de género y con parejas del mismo sexo, etcétera, la Corte volteó a ver lo que las altas cortes nacionales ya habían dicho. Claro. Porque para ese momento, pues claro, las altas cortes nacionales ya habían tenido muchos casos al respecto. Entonces, hace un ejercicio de derecho comparado y esos párrafos en determinadas sentencias me parecen muy valiosos porque justo hace un estudio regional para decir, ok, ¿qué ha dicho Colombia, qué ha dicho Chile, qué ha dicho México, qué ha dicho Venezuela? Entonces, ese diálogo le permite a la Corte incorporar justamente los estándares
nacionales para subirlos a un parámetro interamericano, ¿no? Y yo creo que ese diálogo también permite entender esta lógica que hablábamos de un principio pro persona, pero llevado a sus últimas consecuencias, ¿no? Porque no es solo esta recepción del derecho internacional porque es derecho internacional y ya, sino que es un entender que, bueno, hay normas o hay jurisprudencia de los propios tribunales nacionales que a la Corte Interamericana le funcionan para robustecer sus decisiones y entonces ya es esta interacción, pues esta complementariedad justamente que sí se lleva a cabo y no nada más esta recepción vertical. Entonces yo creo que eso le ha permitido a la Corte poder hacer efectivamente este diálogo, porque hay quien pensaría que solo es obedecerla y ya, pero también hay un diálogo que se fomenta. Oye, ¿estimarías, Georgina, que en el futuro, en adelante, este diálogo se intensificara, que tomara nuevas rutas, nuevos rumbos, o ya en donde estamos con estos ejemplos que tú acabas de citar, es un camino en el cual ya recorrimos la mayor parte, o todavía verías que falta? Y te lo digo porque eventualmente si nos tomamos esto en todas sus consecuencias, pues ahí viene lo que decía Pablo, pues dialoga con órganos constitucionales autónomos, eventualmente con tribunales locales, que puede haber criterio novedoso de interpretación de no sé qué derecho, etcétera. Pues yo vería que todavía falta, pero ¿tú cómo lo ves? No, sin duda. Yo creo que falta también que haya una, pues no apertura, porque justo lo que les decía, ha habido una apertura en diferentes temas para construir este consenso regional que le llama la Corte, también un poco para validar lo que ella misma va a pronunciarse. Pero también ha habido otros en donde la falta de consenso no la limita para decidir ciertas cosas. Y eso no quiere decir que la tenga que limitar, pero sí creo que ha sido hasta ahora un poco como un ejercicio de construir un consenso para cuando lo he necesitado, pero quizás valdría la pena no solo eso, sino mantenerse más abierto a escuchar no solo a las autoridades judiciales, sino a autoridades de todo tipo en los países. Y yo creo que, por ejemplo, para eso los periodos extraordinarios de sesiones, en donde la Corte sale de San José y se va a diferentes países, ahora justo va a ir a Brasilia. Ese tipo de diálogo, inclusive físico, con las... Esencial, esencial, exactamente, con magistrados, con ministros, etcétera, le viene bien. Y justo como el debate y el intercambio de ideas y una apertura también de la Corte Interamericana, que si bien se le reconoce como intérprete último, sí puede alimentarse y ayudarse de criterios nacionales. Como lo ha hecho ya en los Sí, claro, casos claro. que tú enunciabas, ¿verdad? Oye, Pablo, ¿qué pasa? Tú eres profesor, tienes mucha experiencia docente, eres un gran académico. ¿Qué pasa con esta apertura y este diálogo en el conocimiento jurídico? Porque yo de repente veo personas, los que ya hemos citado muy destacadamente, Eduardo Ferrer Magregor, Sergio García Ramírez, hay muchos que son entusiastas promotores de esto y que han generado sus impactos en criterios de la Corte, pero también en doctrina, etcétera. Pero luego veo una doctrina en ramas sustantivas del derecho mexicano totalmente ajena a esto. O sea, libros de derecho civil que no dan cuenta de ningún criterio. Bueno, de derecho penal ya ni te digo, ¿no? O de proceso penal donde los temas del debido proceso en Corte Interamericana les pasaron de noche y es puro Código Nacional de Procedimientos Penales. Digo, con mucho respeto para nuestros colegas, pero es la verdad. ¿No sientes que hace falta ahí también algo? No, yo creo que falta una reformulación completamente de la impartición de las clases y la forma de que tenemos que reformular los libros. Entonces, digo, ahorita, por ejemplo, no creo que haya un libro de derecho familiar Fíjate, que esté actualizado. ese tema es Y importante. de entrada, no hay un libro de derecho familiar Derecho que respete familiar. las cuestiones de Género. que realmente voltee a ver lo que ya ha resuelto la Corte Mexicana. ¿Cuál es el problema? Igualdad y no discriminación, por ejemplo. Infancia. Los ejemplos, Infancia. lo de infancia, las cuestiones todavía de capacidad, todavía los libros, Cierto. los de introducción, todavía les falta voltear a ver esto. ¿Cuál es el problema? Que
parece que hay como como dos bandos, ¿no? Los que ya están, los constitucionalistas, los especialistas en ramas de derechos humanos, derechos fundamentales, pero las otras ramas, que es derecho civil, derecho familiar, mercantil, penal, ya se está acercando un poco, pero están como si estuvieran completamente ajenos. Entonces, hay realmente un divorcio en la impartición, en la impartición de la educación. Entonces, tú todavía tienes personas que están hablando en sus programas sobre, vamos a hablar sobre, inclusive este lenguaje, de las personas, de personas con Sí, discapacidad. sí, Entonces, altamente discriminatorios. sí. Todavía dices, vamos a hablar sobre la interdicción. Ya no debes de hablar de la interdicción. Entonces, es una reformulación completamente de las materias. Entonces, ¿qué tendrían que hacer las universidades? Voltear a ver realmente a cómo están los casos, ¿no? Y en sus programas empezar a exigir que se empiece a impartir se empiece a impartir esta visión de derechos humanos. Es decir, que aunque el profesor no lo haya cambiado, pues el profesor tiene que advertir que ya hay casos que se pronuncian, ¿no? Hay casos que ya te obligan a cambiar completamente la forma en que vas a referirte sobre el matrimonio, ¿no? ¿Cuántos libros de derechos hay? Por ejemplo, yo no lo conozco, ya me declaro completamente. ¿Cuántos libros de familiar hablan sobre el matrimonio de personas del mismo sexo? O sea, sería bueno hacer un ejercicio, o sea, ¿cuántos realmente voltean a ver, ¿no? ¿Cuántos realmente son incluyentes, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que reformular. Entonces, lo que deberían de haber las universidades es empezar a exigir a sus profesores que empiecen a impartir ya sus materias a partir también de un DIS de derechos humanos, ¿no? Tomando en cuenta como parte de la misma, y exigirle a todos los académicos, doctrinarios, como le llaman, vacas sagradas, que voltearan a ver y dicen, oye, ya cambió el mundo, ¿no? Ya lo Porque que si, enseñas oye, ya es ajeno, es un resabio. porque si no, no son tan sagradas, ¿no? Exacto. Nos queda un minuto de programa, Georgina, pero en este mismo sentido te planteo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ha hecho una tarea de difusión, de sistematización Ujú. En las páginas web, en los micrositios, la Dirección General de Derechos Humanos, la Dirección General de Relaciones Institucionales, etcétera. ¿Qué falta? ¿Qué, a modo de resumen, o qué sugerirías, o cómo lo vislumbras? Porque yo ahorita de lo que Pablo dijo, que suscribo cada palabra de lo que dijo, pues vería, por ejemplo, pues, enseñanza de casos Ujú. o cuadernos de casos, como lo está haciendo el Centro de Estudios Constitucionales Claro. de la Corte. ¿Qué comentario de cierre nos puedes compartir? Sí, yo creo que justo ligándolo con lo que comentaba Pablo, creo que vale la pena y hace falta expandir un poco el público al que podemos impactar. Justo con los cuadernos de jurisprudencia, con los manuales de actuación para personas juzgadoras, como que ya hay un nicho específico de personas que están más enfocadas en derecho constitucional, en derechos humanos, derecho internacional, pero sí creo que es un reto y es muy interesante lo que decía Pablo, de poder abrirlo a otras áreas del derecho, porque a fin de cuentas también hay estándares que aplican en esas otras Claro. y como que nos hemos quedado ya muy cíclicos en un solo grupo que atiende una temática específica y me parecería un... Y que nos encanta. Nos encanta. Exacto, y Nos gusta mucho. nos retroalimenta y está como ahí un poco en lo mismo, pero sí, como que no lo había puesto tan claro en realidad, pero me parece un excelente punto. Es cierto, las otras áreas del derecho no, quizás no estamos llegando como ¿Y deberíamos. no te parece que es indispensable? Sí, claro, por O sea, supuesto. porque ahorita escuchando a Pablo pensaba yo, pero puede haber otra enseñanza del derecho que no sea aquella que te enseñe el derecho vigente, porque todo esto es derecho vigente. Pues yo esperaría que no, pero seguramente que sí. Seguramente. Seguramente que en varios salones de clases se seguirá como en el 2001. Caramba. Bueno, pues sí, yo creo que tienes toda la razón. Georgina Vargas Vera, Pablo Muñoz Díaz, gracias a los dos por ayudarnos a pensar, a repensar este tema de vanguardia, de frontera, este nuevo paradigma de la justicia vinculada con el control de convencionalidad. Y gracias a usted que hace posible este programa especial de Justicia TV para pensar en cuáles son los grandes temas, las grandes vanguardias, las discusiones de frontera en la justicia. Hasta pronto.